El curso de introducción al psicoanálisis lacaniano 1, que he comenzado a dictar el pasado 25 de septiembre, eh, usualmente pues este tipo de actividades las grabo. Ese día también lo iba a hacer, pero hubo una dificultad técnica con la plataforma Zoom y no se grabó. De manera que estoy grabando este video con lo esencial de la clase, de manera que pues los que no asistieron puedan verlo, o los que sí asistieron y quieren verlo de nuevo, pues puedan entonces tomarlo como referencia. El enfoque de este curso está dirigido a psicólogos, psiquiatras, profesionales de las áreas de la salud, sociales y otras, miembros y no miembros de foros, interesados en formarse como psicoanalistas o que deseen adentrarse en el saber del psicoanálisis. El enfoque del curso es que la presentación del saber del psicoanálisis no será cronológica, por así decir, comenzando con el nacimiento del psicoanálisis, sino más bien lógica, comenzando por las acepciones más modernas de los conceptos. Los enfoques de Freud y Lacan se presentarán de manera conjunta en cada clase, no de manera separada. Es decir, por ejemplo, una clase de Freud y después otra de Lacan. Estará dirigido a niveles básicos, básico e intermedio, y en lo posible, pues se facilitará la complejidad de los conceptos psicoanalíticos, siempre tomando como soporte el esfuerzo del participante. Y en general tendremos un énfasis clínico sin desmedro de la teoría. Por otra parte, bueno, siempre tendremos un enfoque crítico del saber del psicoanálisis. Es decir, no tomaremos a Freud ni a Lacan como, qué sé yo, pues como nosotros decimos, un gran otro no tachado, es decir, como alguien perfecto, que jamás se equivocaba, y que todo lo que decía era pura psicología. No, en absoluto, pues son en cierto sentido gigantes en la historia del pensamiento del psicoanálisis, pero pues no quiere decir pues que todo sea perfecto, sino no avance el pensamiento. Nos convertimos simplemente en una especie de religión. Bien, la visión a futuro es que este sea el primer curso de un programa que se irá desarrollando con base en los resultados de esta primera experiencia. Se busca reunir un grupo de interesados que tenga continuidad en el tiempo en la procuración del saber del psicoanálisis. Según los resultados, la idea futuro es invitar a otros psicoanalistas, miembros de foro, organizar nuevos cursos e institucionalizar la actividad. Es decir, insertarla dentro de algún foro o abrir un nuevo foro. La modalidad es online. Sin embargo, en futuros cursos esperamos poder organizar sesiones presenciales, sea pues en Barcelona, que es donde yo vivo y tengo mi práctica principal, o en Lérida, Lleida, como se dice en catalán, o Zaragoza, que son otras dos posibilidades. El curso es de carácter gratuito. Esto se explica porque muchos psicoanalistas formados en los foros, afiliados a la Internacional de los Foros y la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, recibimos lo esencial de nuestra formación conceptual de manera gratuita. Es un compromiso con la difusión del psicoanálisis y una práctica sostenida por posiblemente todos los foros a nivel mundial. Es decir, está bien que no todo sea gratuito, pero tampoco que absolutamente todo tenga que ser cobrado, y a veces por valores estratosféricos, pues exagerados. Los horarios de clase, bueno, están en el programa, no los voy a repetir acá. Eh, a ver, en cuanto a la bibliografía, pues la bibliografía será diferenciada por clase, porque cada clase vamos a tratar un tema distinto. La de hoy será sobre el inconsciente. Entonces, para cada clase, pues será enviada una bibliografía específica y unas lecturas sugeridas.
Esas lecturas sugeridas serán los textos que trabajaremos en cada clase. Este, yo espero, pues, o he recomendado pues, que cada uno escoja un libro, les he dado varias recomendaciones, uno de Freud, uno de Lacan, libro o un texto. Pues. En el caso de Lacan, puede ser un artículo más corto, bueno, también de Freud. Que lo adopten para leerlo pues, en el transcurso de este curso, es decir, entre septiembre y diciembre. Em, y que bueno, pues eso pues se vaya acostumbrando pues a leer habitualmente a Freud y a Lacan. Aparte pues de las lecturas sugeridas que son textos más cortos que repito enviaré pues con cada clase. Bien, entonces vamos al tema de hoy que como ya les expliqué pues se refiere a la noción o concepto de inconsciente. El origen del término inconsciente se remite a la reflexión filosófica y en muchas referencias a la psiquiatría. Un poco más amplio, pues en otros campos como la literatura, pues podemos recordar a Dostoyevsky o a Shakespeare o a Sófocles. Edipo Rey, pues una de sus obras clave. La estética o el arte, y ahorita, pues bueno, me recuerdo de particular del surrealismo de Dalí. El concepto, ¿por qué surge? Pues porque existe en el ser humano algo que escapa a la conciencia y que tiene un rol determinante en el sujeto, en su vida, en su quehacer. Es por eso que tarde o temprano iba a surgir el concepto como algo eh, con autoridad propia, vamos a decirlo así. Bueno, a pesar de que hay todas esas referencias anteriores a Freud sobre el inconsciente, realmente nadie lo había elaborado como él. En la clase di algunas referencias sobre la psiquiatría, la psicología, pero bueno, eran referencias sueltas, en realidad pues no tienen gran importancia pues a la hora que hablamos del psicoanálisis. Em, el inconsciente entonces ha sido visto anteriormente al psicoanálisis como el negativo de la conciencia. De hecho, algunos se han referido al inconsciente en términos de subconsciencia, destacándolo como un aspecto subordinado al trabajo de la conciencia. Ahí se recuerdan los trabajos de Pierre Janet. Será en el contexto del trabajo que inicia Freud en los umbrales del siglo XX que la noción de inconsciente adquiere un nuevo estatus y fundamento central para el funcionamiento del psiquismo humano. A pesar de los claros antecedentes de la noción de inconsciente que se han registrado, ni la filosofía, la psiquiatría o la psicología llegaron a plantear una noción del inconsciente tal como aparece en el trabajo de Freud. Por tanto, sus teorizaciones son de crucial importancia para pesquisar el movimiento de legitimación de la noción de inconsciente en psicoanálisis. Sin duda la obra que cumple, perdón, la obra cumbre de Freud, que dio paso a la introducción del psicoanálisis en la vida intelectual del pensamiento humano, fue La interpretación de los sueños, obra publicada en 1899, pero fechada en 1900. Eso lo hizo Freud pues para que pues se comenzara con el siglo XX, con el nuevo siglo que comenzaba. Esa obra es considerada como el punto de referencia que divide la producción anterior de Freud llamada pre-psicoanalítica y la nueva fase de producción propiamente psicoanalítica. Les recomiendo pues obviamente que lean ese texto, especialmente el capítulo 7 del libro, que puede ser considerado como el texto fundacional del psicoanálisis. Allí por primera vez se conceptualiza la noción de inconsciente y se describe su funcionamiento. Usted tiene 6 apartados. Primero se refiere al olvido de los sueños, luego la regresión,
Tercero, el cumplimiento de deseos. A continuación, la función del sueño, los sueños de angustia. De quinto, el proceso primario y proceso secundario. Y la represión, concepto fundamental para el psicoanálisis. Y sexto y último, el inconsciente y lo consciente. Bien. Un momentito. Luego de la obra sobre los sueños, en la que se presenta el primer modelo de psiquismo, que es lo que llamamos la primera tópica de inconsciente, preconsciente y consciente, Freud se dedica a indagar los temas de la sexualidad humana y su compromiso en la causación de la neurosis. También se dedica a pulir la técnica psicoanalítica, escribe algunos casos ejemplificadores del tratamiento analítico y documenta algunos aspectos del inconsciente en la vida cotidiana. En relación a este último, Freud redactó una serie de textos en los que pudo certificar la motivación inconsciente de determinada conducta de la vida social de las personas. El chiste, el lapsus, el olvido, los actos fallidos y el propio sueño son verdaderos actos psíquicos que ponen de manifiesto la viva expresión del contenido inconsciente. Eso dio trabajo eso dio lugar pues a otro trabajo sumamente famoso y conocido pues de Freud, que es la psicopatología de la vida cotidiana. Otro texto que les recomiendo realmente que lean, es uno de los que pueden escoger como primer texto de entrada al psicoanálisis para leer de aquí a diciembre. Freud más adelante, en 1915, le dedicó un trabajo específico al tema del inconsciente. En su texto sobre lo inconsciente, sostuvo varias cuestiones centrales. En primer lugar, postula el mecanismo de la represión como el sensor que decide qué contenidos son del orden inconscientes y qué contenido pueden llegar a ser del orden de lo consciente. Más aún, la represión es el concepto clave que da origen al psiquismo humano. Ya había hablado pues de la primera tópica. Repito que el inconsciente, de manera resumida, es caracterizado como el proceso primario y la conciencia es descrita como el proceso secundario, conjuntamente con el preconsciente. Eso corresponde con la primera tópica. En un trabajo posterior de 1923, que muy bien puede inscribirse dentro de la producción metapsicológica, Freud vuelve sobre la noción de inconsciente, aunque con una nueva visión. La idea de la metapsicología era el de conformar un cuerpo teórico que sirviera pues como bases pues a la psicología según él la concebía, que la llamaba la psicología de lo profundo, que obviamente no tiene nada que ver pues con la psicología tomada como una aplicación de la ciencia al ser humano. Esa obra que se llama el Yo y el Ello, ya repito que es de 1923, en ella Freud vuelve sobre la noción de inconsciente, aunque con una nueva visión. El inconsciente pasa a tener un lugar diferente en la estructuración de la vida mental con la introducción de las categorías del yo, el ello y el superyo. El inconsciente adquiere una nueva distribución topológica. Su lugar de residencia es ello, aunque también mantiene ramificaciones en el yo y en el superyo. Eso es lo que constituye la segunda tópica. La noción de inconsciente, pues para concluir este resumen del inconsciente en Freud, seguirá siendo una de las categorías centrales del psicoanálisis, independientemente de las diversas connotaciones teóricas que fue adquiriendo con las diversas corrientes psicoanalíticas que se fueron proyectando después de Freud. Esa es la razón por la cual pues, le hemos dedicado pues, esta primera clase del curso de introducción al psicoanálisis lacaniano. Bien, vamos a dejar ahí. Entonces, vamos a ir a hablar ahora un poco del inconsciente
ya no solo en Freud, sino también en Lacan. ¿eh? Em, con lo inconsciente, Freud, si traducido del alemán al español, pues a menudo él hablaba era de lo consciente, como un adjetivo. Nosotros más comúnmente hablamos de el inconsciente como un sustantivo. Eh, con lo inconsciente, como lo llama Freud, se abre un nuevo sentido, se introduce un saber nuevo, un sentido sexual. El inconsciente freudiano tiene raíz sexual. Este inconsciente se lee y en este aspecto del inconsciente freudiano y el lacaniano se encuentra. Esto quiere decir que se puede descifrar. El mérito de Freud fue sostener ese término de inconsciente, ese significante. Significante amo es ya una terminología lacaniana. Primero, bueno, que significante apunta a un término lingüístico. Es cualquier, principalmente palabra que tiene pues, múltiples significados. En la clase di el ejemplo de la palabra marco, por agarrar una cualquiera. Marco puede significar esto como el marco de una puerta, el marco de un cuadro, un marco conceptual, un apellido como Ferdinand Marco o un nombre, Marco. Entonces, eso, una misma palabra, un significante, marco, tiene diversos significados. En realidad es una propiedad de toda palabra. Los significados no solamente son los aceptados de manera común, sino que cada persona, cada individuo puede tener significados particulares para cualquier significado. Hay una expresión de Lacan que es muy conocida, que es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Recuerden, hemos adoptado el enfoque de abordar el psicoanálisis lacaniano. No vamos a decir de lo complejo, conceptos más complejos, pero sí enfrentarnos de una vez pues, a la complejidad que significa Lacan. Es algo que es así, no hay manera de entrarle a Lacan sin estar consciente de que eso va a implicar una gran complejidad. Yo voy a tratar de hacérselo digerible en la medida en que yo pueda, pero bueno, es necesario pues enfrentarse a eso y saber que el no entender es una parte del psicoanálisis, una parte fundamental del psicoanálisis. Ustedes en el tiempo entenderán por qué. Bueno, cuando Lacan propone que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, equivale a decir que es lógico, deducible, legible, incluso predecible en algunas ocasiones, en la temporalidad que le caracteriza, una temporalidad que se lee por retroacción. El inconsciente, entonces, es de ese orden. Um, Hay que decir que Lacan no es un epígono, es decir, como un seguidor simplemente de Freud. No sigue al maestro copiando su estilo, sino que crea un estilo propio que mantiene con el campo freudiano una relación de vecindad, incluso de contiguidad. Lacan lo que hace con el deseo freudiano es considerar al objeto del psicoanálisis tan metonímico como el objeto de la pulsión o del fantasma. Bueno, ahí ya se introducen varios términos nuevos. Cuando termino una frase y luego les explico algunos términos. Lacan sigue la huella del deseo freudiano, no sustituye sus conceptos por otros, no hace metáforas, pero entre la conceptualización de uno y otro hay conexión. Por eso se dice que no hay sustitución, pero sí continuidad metonímica. Bueno, les explico un poco este enredo. El deseo de Freud se refiere al deseo de Freud con relación al psicoanálisis. Es un deseo que se va desplazando, que va cambiando en el tiempo. Se mantiene siempre dentro del ámbito del psicoanálisis, pero se va moviendo de un tema a otro. Del inconsciente, tomado como primera referencia la conciencia, después el preconsciente, eh, el yo, el ello, la represión. Entonces, ese deseo de saber, deseo de producir un saber, es algo que se va desplazando en Freud.
Entonces, eso se dice metonímico, se refiere pues, a una figura de la retórica que se llama metonimia, que es sustituir una palabra por otra con la que tiene relación. Bueno, ahorita no se me viene pues una palabra a la mente, pero a ver, intentando con la puerta, podríamos decir que ese marco que conduce a otro ámbito, tomando marco no como el marco en sí, sino como una referencia a la puerta. Bueno, es un ejemplo que se me ocurrió más adelante, pues vamos a pensar con algunos. Mientras que una metáfora, que es otra figura clave de la retórica que se utiliza en el psicoanálisis lacaniano, es la sustitución por otra, una palabra por otra, con la cual tiene una similitud. Por ejemplo, las nubes de algodón, o sea, haciendo referencia al que el algodón es blanco y que las nubes de las que se está hablando son blancas. Entonces, las nubes de algodón. Entonces, eso es una metáfora. Entonces, repito que Lacan sigue la huella del deseo freudiano, es decir, va estudiando meticulosamente todos los trabajos de Freud en gran profundidad, a medida que, que Freud va cambiando su interés, es decir, que su deseo se va moviendo. La diferencia grande va a estar en que mientras Freud busca el sentido de las cosas, de los sueños, de las formaciones del inconsciente, Lacan busca el significante y el vaciamiento de sentido. A ver, yo les di, les puedo dar un ejemplo clínico. Un, un paciente tiene múltiples pensamientos objetivos. Eh, Hay uno, lo trabajamos, cae ese y sale otro. Entonces, hablo de uno cualquiera. Tiene unos pensamientos obsesivos de él apuñaleando en la cara a otras personas, conocidos suyos, allegados suyos. Y eso pues lo atormenta muchísimo. Pues. Él no es una persona realmente en absoluto violenta, pues ni nada. O sea, aquello es algo que le atormenta mucho, lo horroriza. Entonces, eso se repite una y otra vez y otra vez y otra vez y lo trae a la sesión. En una de ellas cuenta que varios eventos en los cuales personas muy cercanas a él hicieron actos que se podrían interpretar como una traición, como hacer algo contra él a sus espaldas. Eso en lenguaje coloquial es decir, pues que lo apuñalaron, ¿no? Apuñalaron por la espalda. Pero él lo relata pues que lo hicieron de una manera descarada. Es decir, que se puede decir que lo apuñalearon en su propia cara. Es decir, el sentido de aquel pensamiento obsesivo era él tener el impulso, la pulsión de hacer lo mismo, de tomar venganza, de pagarles con la misma moneda. Es decir, de apuñalearlo en la cara. Pero lo que aparece en ese pensamiento objetivo, pues le horroriza, pues, porque es lo que se muestra, pero en realidad lo que está puesto allí como formación del inconsciente es la pulsión de agredir por haberse sentido agredido. Entonces, ese es un sentido de ese pensamiento obsesivo. Ese es el sentido, es lo que se concentraría Freud y lo cual tiene pues una cierta eficacia clínica. Ahora, ¿en qué se concentraría el Lacan? En los significantes que están allí. Puñal, apuñalear, cara. Entonces, cada uno de esos significantes que aparecen en ese pensamiento obsesivo, pues se le pueden buscar asociaciones. Puñal, pañal, es decir, hay una cierta cercanía homofónica, es decir, de sonido. Esta asociación de pañal, en el caso clínico que comento, no voy a comentar los detalles, pero es una referencia a él como niño, como bebé, y que pues tiene un peso muy grande pues, en su historia.
Y bueno, y así otros. Pues no es necesario que ahorita me extienda, pues vayan agarrando pedacitos y poquito a poquito ustedes irán entendiendo, pues si tienen un poquito de paciencia y perseverancia. Bien, entonces repito que la diferencia es que mientras Freud busca el sentido, Lacan busca el significante y el vaciamiento de sentido. Algo muy importante es que en donde ambos se encuentran de acuerdo, tanto Freud como Lacan, es que para ambos la transmisión del psicoanálisis será a través del caso y que la singularidad del caso será menester contar no solo con que cada paciente es el primero, sino con la necesidad de reinventar el psicoanálisis. Explico un poco a qué se refiere esto. Lo de que cada paciente es el primero se refiere a una muy conocida consigna o aforismo freudiano de que hay que tomar cada caso como el primero, no tomarlo como una seguidilla de otros casos. Porque se perdería lo singular, lo particular, lo único, lo específico del caso. Entonces, pues con cada nuevo caso hay que comenzar pues, de nuevo. Y lo de que la necesidad de reinventar el psicoanálisis se refiere a que como cada caso es único, eh, uno en la clínica tiene que hacer un esfuerzo por encontrar qué es lo que corresponde en cada caso, en cada sesión, en cada momento de la sesión. Un silencio, una intervención, una interrupción, un corte de la sesión. Y eso uno no tiene pues una técnica o un procedimiento, por mucho que uno estudie, y hay muchísimo que estudiar, sin embargo, eso no le dice, bueno, aquí tiene un protocolo de qué es lo que usted debe hacer en tal sesión si el paciente es así o si es así. Bien. Porque en el psicoanálisis pues se trata de la singularidad de cada uno. No es lo que es general a cada uno, que es la idea de la ciencia, tomarlo sus entes, sus entidades, como generalidades eh, que se pueden ¿cómo es? Captar en un concepto, se pueden entonces determinar regularidades de ese concepto y de ahí se pueden derivar leyes para su conocimiento y para su manejo. Entonces, el psicoanálisis no es así. No trata de lo general de los sujetos, sino de lo específico, de lo único e irrepetible de cada sujeto. Con lo inconsciente, como lo llama Freud, como ya dije, se abre un nuevo sentido, se introduce un saber nuevo, una especie de inteligencia que muy espacialmente tiene un sentido sexual. El inconsciente freudiano tiene raíz sexual, repito. Por eso se dice que Freud viene a instalar un significante amo, un S1. El significante amo, lo había mencionado y no lo expliqué, se refiere a otro desarrollo de Lacan que se trata de los discursos, en donde hay un elemento que se llama el amo, significante amo, en el sentido de que es un significante, una palabra que tiene múltiples significados. Recuerden que lo acabo de explicar y que como que determina todas las palabras que siguen a continuación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Freud, a pesar de toda la oposición que tuvo en su tiempo, él mantuvo firmemente su concepto del inconsciente y todos los conceptos derivados de allí. Y eso finalmente, pues, estableció dentro de nuestra civilización, entonces, todos los conceptos del psicoanálisis, entonces, donde el significante inconsciente es un significante que determina muchos otros. Entonces, en ese sentido, es un significante A. Recuerden, tengan paciencia, poco más adelante, pero ustedes seguirán entendiendo. Entonces, este inconsciente de Freud se lee, es decir, se puede interpretar, se le puede encontrar un sentido. En ese sentido, el inconsciente freudiano y el lacaniano se encuentran. Ok, si el inconsciente está estructurado como lenguaje, repito, es una expresión de Lacan, implica no escuchar solamente los significantes
que conforman una historia, es decir, las palabras con múltiples significados, sino escuchar un poco más allá o más acá de los significantes, escuchar su latido. Lo más singular de sujeto está en el hueco, en el agujero entre significados. Bueno, hay otra complejidad. Bien, y que se las adelanto pues así de a poquito. Por ejemplo, en el pensamiento obsesivo que yo les coloqué como ilustración, colocamos el yo apuñaleando a otros en la cara. Entre el apuñalando y el otros hay un espacio, apuñalando a otros, apuñalando a otros. Estoy exagerando el espacio. En ese espacio hay algo del sujeto. Yo mismo cuando lo digo, eso deja un espacio dentro de mí. Dicho sea paso, hago referencia a una pregunta que hacia el final hizo uno de los participantes, Paul Ruiz, que preguntó por la iancia. Entonces, este es un ejemplo de una iancia, es decir, una abertura, un espacio. Bien. Em, entonces, en la grieta, en la iancia, es donde va a existir la K. Los significantes dan el marco, el envoltorio total, pero lo más original, lo más verdadero, está en el hueco, en la iancia. Sigamos adelante. Hacemos referencia a el Fort da de Freud. Fort da son dos palabras en alemán. Fort sería F-O-R-T. Fort. Y da, de a. Una traducción simple al alemán es que significa lejos o fuera y aquí. Lejos y aquí. Eso se refiere a una observación famosísima en el psicoanálisis que hace Freud de un nieto de él, pequeñito, que está jugando con un carrete de hilo. Y el bebé, el niño, soltaba el carrete y luego lo alaba. Y decía, cuando se alejaba, decía Ford, cuando lo acercaba, da. Ford, da. Y repetía, Ford, da. Freud, observándolo y pensando en la vida de lo que es el nené, llega a la conclusión de que el bebé, en aquel especie de juego repetitivo, él trata de escenificar las idas y venidas de la madre, que aparecía y desaparecía sin él poder controlar. Es decir, la madre venía, le hacía cariño, le daba de mamar, lo cuidaba, le decía palabras bonitas, lo acariciaba. Es decir, aparecía, ese es el da aquí. Y luego pues se iba, lo dejaba en la cuna y se iba. El bebé dormido, despierto, pero se iba. Entonces ese era el for da. Entonces con ese juego, la conclusión de Freud es que el niño trata de ganar un cierto control de eso que le afecta a él y que él no puede controlar. Entonces, esa es una observación. Una observación de Lacan es que es una entrada, es una apuesta de ese evento en el lenguaje. Es decir, al ponerle palabras a ese evento que lo afecta y que él no puede controlar, entonces lo está introduciendo en el lenguaje. Bueno, sobre eso vamos a volver pues varias veces en sucesivos cursos y los que continúen pues, su formación como psicoanalista pues entrarán en esto, sea en cursos nuestros o en otros que tomen en el futuro.
Es de mencionar que el bebé, antes de nacer, se habla de él, es hablado en las manifestaciones interpretativas de los adultos que le rodean, de las personas que le rodean. Este es el sentido en que la llamada de un bebé se relaciona con el hecho de que la palabra tenga una función evocativa y una función creadora. En resumen, el Ford da introduce la pulsión de dominio o de control freudiana y la palabra que nombra la ausencia y la presencia introduce el significante de Lacan. Es importante notar que Lacan advierte que abordará la cuestión del inconsciente desde una posición que conlleva el rechazo del concepto. En el texto establecido por Miller, por Jacques Miller del Seminario 11, que lo llama los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, no deja de observarse como una paradoja que frente a esta advertencia de Lacan, el título que él le colocó fue los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Lacan cuestiona la idea de que los fundamentos del psicoanálisis sean del orden del concepto. Además, los cuestiona explícitamente. Ok, intento hacer una explicación de él. En general, toda la ciencia, todo el saber occidental, la ciencia y la filosofía se manejan con base en conceptos. Conceptos son unidades lingüísticas, pero son también unidades lógicas, en donde se apresa un cierto aspecto de la realidad. Por ejemplo, la palabra árbol, pues apresa una realidad, una parte de la realidad. Eso permite hablar en general de los árboles. Lo mismo de palabra hongo, la palabra silla, la palabra mesa. ¿Eh? Entonces, pero eso limita, obliga al concepto a limitar esa parte de la realidad, a apresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los conceptos del psicoanálisis no obedecen a eso. El inconsciente, por ejemplo, es algo eh, movible que evoluciona. Entonces, si lo intentamos apresar de una manera precisa, perfecta, en un concepto, pues matamos esa realidad a la que nos referimos. Bueno, de nuevo, es una introducción, una explicación introductoria, pues, al punto, pero ese es un elemento clave. Ok. Algo más es que podemos decir que el concepto intenta, mediante una simbolización, la captura imaginaria de una noción, que el concepto está hecho para aprender una realidad, pero para Lacan la realidad es imaginaria. Imaginaria no en el sentido de que sea irreal, sino que está hecha de imágenes no estructuradas, imágenes visuales, auditivas, son lógicas, de elaboración de pensamiento, pero no estructurados, pues, no como imágenes sueltas, mezcladas entre sí. Dicho sea de paso, eso da pie a uno de lo que Lacan llamó sus 3 registros. Ese es el registro imaginario, que es todo lo que comprende, eso que está constituido por imágenes no estructuradas. Lo que lo estructura, que es en primer lugar el lenguaje, pero dentro de ciertas normas, dentro de ciertas reglas, leyes, eso que lo estructura entonces es el registro de los símbolos. Y hay otro registro, pues, que es el que no podemos apresar ni dentro de imágenes ni dentro de la estructura, que es el de registro de lo real. Pero bueno, ahí los estoy complicando demasiado. Entonces, sigamos adelante. Lacan dirá que el inconsciente como noción freudiana es diferente del inconsciente nuestro, es decir, del lacaniano. Al decir que es un concepto dinámico, se sustituye un misterio particular por un misterio más corriente, el de la fuerza que designa una opacidad. Por eso se va a referir a la función de causa. Yo sé que esto, bueno, tiene varios términos enredados, pero no puedo explicar todo. Quédense un poco con la evocación, con el sonido que esto les causa.
Esto de la función de la causa remite a Kant, al filósofo Kant. Lacan precisa que la ciencia, eso que les mencioné hace rato, eso que está ente significante, es algo que precede a toda aprehensión conceptual de la causa. De la causa. Es decir, porque eh, hay algo, es un tema sumamente complejo de la propia filosofía. Pero es que, pues, en los esfuerzos que se hace para captar la causa, se llega a determinar que hay algo que se escapa a la comprensión de la causa. Entonces, eso previo, pues, es lo que se llama una causa. Bueno, vamos, una ansia, perdón. No los enredo, pues, más ahorita, pues, al respecto. Volviendo al inconsciente, hay otro aspecto que se manifiesta y que impresiona en el sueño, en el lapsus, es que se presenta en forma de tropiezo, de falla, de fisura. Fenómenos imantados para la mirada freudiana, y es allí donde va a buscar lo inconsciente. Es importante decir que el inconsciente que Lacan postuló no está dentro del sujeto, no es algo como que está dentro, que uno le vaya a encontrar en qué lugares que está, sino que está en el discurso del analizante, es extraplano. Es decir, en el discurso, en el habla, esto que yo estoy hablando, ahí está presente mi inconsciente. Y lo mismo en el de cada uno de ustedes y de todo ser hablante. Entonces, ahí está. Y entonces a veces, bueno, uno se equivoca, dice un lapsus. Pero entonces está en el propio lenguaje. Eso que está reprimido y otras cosas, pero en principio, pues reprimido está presente en el lenguaje, en los sueños, en los lapsos, en los actos fallidos. Es importante decir eh, que el inconsciente, eh, ese efecto entonces del lenguaje, no es que sea un lugar o un sistema psíquico, no está dentro de un sujeto porque no es intrapsíquico en el sentido en que se malutiliza este término. Aparece en el discurso que se ofrece a la interpretación. Es indisociable de la transferencia porque se pone en acto en la relación con el otro. Explico de nuevo algo aquí que nos extenderemos en la próxima clase, que es la transferencia. La transferencia se refiere a los vínculos o al vínculo que desarrolla cada paciente, cada analizante con su analista. En ese vínculo pone en juego toda su estructura afectiva, la pone en juego con el analista en análisis. Eso se denomina la transferencia y es un elemento sine qua non, sin el cual no es posible el psicoanálisis. Y entonces la presencia del analista eh, y del deseo del analista motiva que aparezca el inconsciente. Por eso se dice que al inconsciente hay que producir en el análisis. El deseo del analista, la presencia del analista, él tiene que moverse de tal manera que el analizante eh, pueda, permita en la asociación libre dejar salir a su inconsciente y entonces para ponerlo a trabajar. Bueno, hago una última observación pues para dejar aquí pues esta reposición de la clase que no se pudo grabar por ese problema técnico. Esta concepción del inconsciente que acabo de mencionar no tiene por finalidad descubrir contenidos preexistentes, sino crear lo inconsciente, construir junto al analizante su producción inconsciente. Es otra manera de decirlo. Es decir, el analizante viene usualmente pues a contar, oye, esta semana me pasó esto y entonces hablé con mi esposa y entonces en realidad tuvimos un conflicto porque ella me dijo esto y yo le dije, ese es
algo pues muy común, pues, que el paciente, que el analizante venga a contar qué le pasó en la semana, en el día de ayer, en un sueño que tuvo, qué sé yo. Entonces, es tarea del analista, haciendo uso de la transferencia y de su deseo del analista, poniendo en juego su deseo del analista, el propiciar que ese bla, 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 esa palabra vacía, así la llamó Lacan, que es otro término de Lacan, ¡pum!, aparezca entonces el inconsciente, aparezca ese tropiezo, aparezca un lapso. Que el propio analista le señale una cosa, ¡pum!, que apunta al inconsciente. Porque eso precisamente hace salir al inconsciente, lo hace existir. Y entonces se puede trabajar con eso. Entonces, mientras que el bla, bla, bla del paciente es lo que es la palabra vacía, lo que tiene que ver con el inconsciente, eso que de repente se capta, que aparece y que se captura y se puede trabajar, es lo que Lacan llamó la palabra plena. La palabra vacía, palabra plena. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí este primer encuentro. Espero que no haya sido tan traumático con el psicoanálisis lacaniano. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase que será sobre la transferencia precisamente y que será el 9 de octubre. Hasta entonces.